¿Qué va a pasar con el dólar en la Argentina? Porque ya es muy difícil salir de nuestra mentalidad dolarizada, aun cuando algunos funcionarios nos estén exhortando a ahorrar en pesos y a pensar en pesos. Sí. No, a ver, la mentalidad dolarizada se debe no tanto al dólar, sino a nuestro peso. Siempre hay que pensar el tema del dólar como el valor de nuestro peso, ¿no? Si vos mirás la inflación acumulada en Argentina desde 1810 es de 3 trillones por ciento. 3 trillones. ¿Saben cuántos ceros tienen? 3 trillón, trillones. ¿no? A ver, en Estados Unidos comparado, si lo sabes, ¿cuánto es? No fue tanto, ni siquiera se acerca a 1.000.000%. Claro. No, nada. Estados Unidos habrá tenido una inflación del, no lo tengo en el número, pero estamos hablando de 1.000 o 2.000%, ponele, ¿no? Igual hay que tener en cuenta que no hay mediciones tan antiguas, pero en el caso de Argentina, que sí las tenemos, estamos hablando de 3 trillones por ciento. Y casi toda concentrada de la segunda mitad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ajá. ¿No? Fausto, ¿y a qué atribuís el hecho de tener un peso fuerte, de no tener inflación, cambia repentinamente la cuestión? Creo que entiendo con la llegada del peronismo, empezamos a tener inflación, empieza a depreciarse el valor de nuestra moneda. Sí, exactamente. Mira, el primer año en que Argentina superó el 20% de inflación anual de forma consistente fue en el año 1945, justamente cuando se estatizó el Banco Central. El Banco Central, los primeros 10 años del Banco Central era semipúblico. O sea, había, los dueños eran el gobierno por un lado y los bancos por el otro. Entonces había un directorio semipúblico. Y ahí tuviste una estatización en el año 45 y a partir de ahí la inflación empieza a ser un problema. Incluso tiré un año antes, pero se ve que ya venías con esa idea de empezar a emitir. Y hasta 1935, que se funda el Banco Central, no tuviste prácticamente inflación. Argentina era un país que tenía 1 o 2% de inflación anual promedio. Sacando periodos específicos, qué sé yo, en la época de Rosas, cuando se bloquea el puerto de Buenos Aires, tuviste 2 años de inflación importante, el 30-40%, pero interesante esto, como fue un bloqueo, no fue un tema de emisión monetaria, a los 2 años siguientes, después de que se acabó el bloqueo, Argentina tuvo 2 años de deflación y deflacionó todo lo que había inflacionado en 2 años. ¿Fausto? Sí. Te interrumpo para preguntarte concretamente qué es las consultas que nos están llegando a nosotros. Supuestamente, a partir del día de hoy, viernes, finalmente el Banco Central decide que se puede volver a operar en dólares aquellos que lo tengan permitido. Estoy aclarando esto porque si cobras, no sé, hay un montón de cuestiones que no te permiten acceder a los $200 por mes. Por lo que podemos ver, en la mayoría de los bancos no está Nadie puede disponible entrar, dice que todavía no se puede. No se puede realizar. Y no me extrañaría, porque la regulación del Banco Central es estrambótica, por decirlo así, complicada, difícil de ejecutar. Entonces, no me extraña que los bancos tengan un problema todavía de sistemas para poder ejecutar estas operaciones. Que si cobras el IFE, que no se cobras el IFE. Ahora sale una nueva normativa que el banco tiene que chequear tu capacidad de gasto. Bueno, todo eso implica sistemas y procesos que no es que apretando una tecla se funcionan. Capacidad de gasto, ¿qué no quiere podés, decir? hasta la persona, esto es lo que digo también, Fausto, la persona que tiene algunos dólares, poquitos, y con eso, no sé, los vendía dentro de su cuenta. puede ser. Para poder no puedes hacer nada ni vender nada. Sí podés transferir, entiendo, ¿eh? Transferir moneda extranjera de una cuenta a otra, sí. Lo uno que no puede ser ahora, que es lo que se esperó durante toda la semana, llevamos 5 días. Con esto... 8 días hábiles sin poder hacer este tipo de... Claro, pero era el lunes, claro, saben, 8 días hábiles. Pues la semana pasada, cuando se pone el cepo, dijeron que se tomaban 2, 3 días y estos 5 días hábiles ya debería haber estado y no lo pueden hacer. También hay una discusión entre ANSES y el Banco Central respecto de la información que se pasan o no. Pero la pregunta es, o sea, ¿uno no va a tener acceso a nada de vuelta el día de hoy? Yo creo que no, entiendo que no. Hasta que la normativa del Banco Central no quede clara, porque ahora parece que el Banco Central dio marcha atrás con el tema de ANSES porque ANSES no tenía los sistemas No como les dan para... claro, no les da la información. Al no dar la información a los bancos, probablemente porque o no tenga sistema o el sistema esté armado de tal manera que no pueda ser compartido con los bancos o lo que fuera. La cuestión es que los bancos no tienen acceso al ANSES. Entonces ahora el Banco Central está modificando la normativa para cambiarla eso por la capacidad o por los ingresos o la capacidad de ingreso. Fausto, si yo saco turno y quiero ir a sacar los dólares que tengo en la cuenta,
No tengo nada, Sí. digo, estoy poniendo Si un tuvieras. ejemplo. Claro. ¿Se puede? Sí, eso debería No hay ningún poder sin problema. Porque la gente que tiene Ahí el turno poner sí para hago el la lunes aclaración. tiene miedo de no llegar, ¿viste? Que tal vez que de acá al lunes te digan, porque también esto con el turno no es que vos vas y lo No, haces obvio, obvio, a la claro. operación. Fausto, por último, se habló de la posibilidad de una nueva convertibilidad. O de evaluación. Sí, o de evaluación. O de evaluación. Eso Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Puede haber un terreno fértil para que esto ocurra? A ver, yo creo que cuanto más confianza se pierde en el peso, más probable es que vayas a un esquema de esas características, ¿no? Porque de fondo lo que está viviendo hoy la economía argentina es una gran crisis de confianza. Claro. En el gobierno, en el Estado y en la moneda. ¿Tá? ¿Por qué digo en el Estado? Porque fíjate que ningún papel que haya emitido el Estado, sean bonos o sean pesos, el Estado emite dos tipos de papel. El peso, que es una deuda en el fondo, es Claro. un pagaré, que en vez de pagarlo el Estado lo paga otro, y los bonos. Ninguno de los dos están hoy en estado de credibilidad, por así decirlo. El peso está perdiendo credibilidad constantemente, lo vemos en la suba del dólar, porque no es que sube el dólar, baja el peso, quiero Claro, que eso claro. quede muy claro. Y por otro lado, los bonos argentinos están con riesgo país, como si otra vez estuviéramos en default, o con riesgo de default. Entonces, lo que hay atrás de todo esto es una gran pérdida de credibilidad en el Estado argentino. Entonces, cuando eso pasa, es más probable que el Estado argentino diga, bueno, tomo la credibilidad de alguien que la tiene. ¿No? Viste como las propagandas cuando alguna empresa tiene algún Sí. problema, que contrata a algún famoso para que Sí. la credibilidad, para alquilarle la Para vender credibilidad. más. Bueno, acá puede pasar algo parecido. Usar el dólar, que es lo que es la convertibilidad, o una caja de conversión para darle credibilidad al peso. Lo que pasa